En esta ocasión se mostrará cómo se realiza el experimento Ley de Faraday según la guía física experimental. En este experimento, en principio se estudia la FEM inducida en función del tiempo. Para ello se monta el arreglo que se muestra en la guía y que se aprecia aquí. El generador de funciones se establece para que entregue una señal senoidal con una frecuencia de 6.0000 kHz y con un nivel de C nulo. En el osciloscopio se debe tener la señal del canal 1 como señal de disparo. Nivel de disparo establecido en 50% y pendiente de disparo positiva. También se usa el modo de adquisición promedio, pero con un promediado de 128. Esto disminuye el ruido de los trazos, aunque la respuesta del osciloscopio es más lenta. Se establecen las medidas automáticas del voltaje pico a pico de ambos canales. El generador de funciones está conectado al solenoide, pero en el circuito se incluye el resistor R de 50 ohms, cuyo voltaje se aprecia en el canal 1 del osciloscopio. La amplitud de la señal del generador se ajusta de manera que el voltaje pico a pico sobre el resistor sea igual a 5.00 voltios. La bobina se ubica en el centro del solenoide. El voltaje sobre el resistor es proporcional al flujo concatenado por la bobina. Y como el tiempo cero está aquí, el flujo concatenado está dado por una función seno. Y la FEM inducida, que se aprecia en el canal 2, está dada por una función coseno negativa, tal como lo predice la ley de Faraday. A continuación se estudia la relación entre la FEM inducida y la amplitud de la inducción magnética. Para ello se llena la tabla 1 de la hoja de datos a partir de esta situación y haciendo que el voltaje pico a pico sobre el resistor asuma los valores dados en la tabla. Al disminuir ese voltaje, el valor pico a pico de la FEM inducida disminuye. Con esto se puede verificar la relación entre las amplitudes de la FEM inducida y de la inducción magnética, ya que la inducción magnética es proporcional al voltaje sobre el resistor. Esta parte se concluye anotando el número de vueltas de la bobina y midiendo su diámetro, que se asume igual al diámetro del tubo en el que está arrollada. Seguidamente se estudia la relación entre la FEM inducida y la frecuencia de la inducción magnética. Para ello se llena la tabla 2 con un voltaje pico a pico sobre el resistor de 3.00 voltios y para las frecuencias dadas en la tabla, empezando en 2.0000 kHz. Al aumentar la frecuencia y esperando que el osciloscopio responda, puede ocurrir que, por las características del generador de funciones y del circuito, el voltaje sobre el resistor varíe. Esto se corrige ajustando la amplitud de la señal del generador de funciones de manera que ese voltaje se mantenga en el valor original. Y de esa manera se observa que el voltaje pico a pico de la FEM inducida aumenta. Con esto se puede verificar la relación entre la amplitud de la FEM inducida y la frecuencia de la inducción magnética. Para terminar, en este caso también se debe anotar el número de vueltas de la bobina y su diámetro.
A continuación se estudia la relación entre la FEM inducida y el número de vueltas de la bobina. Para ello se llena la tabla 3 con un voltaje pico a pico sobre el resistor de 3.00 voltios y una frecuencia de 6.0000 kHz, y usando bobinas de diferente número de vueltas, pero del mismo diámetro. En este caso se tiene una bobina de 200 vueltas. Y veamos lo que ocurre si se la cambia por una de 80 vueltas. El valor pico a pico de la FEM inducida disminuye. Con esto se puede verificar la relación entre la amplitud de la FEM inducida y el número de vueltas de la bobina. En este caso también se debe medir el diámetro de las bobinas usadas. Seguidamente se estudia la relación entre la FEM inducida y el área de la bobina. Para ello se llena la tabla 4 con un voltaje pico a pico sobre el resistor de 3.00 voltios y una frecuencia de 6.0000 kHz, y usando bobinas de diferente diámetro, pero del mismo número de vueltas. En este caso se tiene una bobina con un diámetro máximo, y veamos lo que ocurre si se la cambia por una de menor diámetro. El valor pico a pico de la FEM inducida disminuye. Con esto se puede verificar la relación entre la amplitud de la FEM inducida y el área de la bobina. En este caso también se debe anotar el número de vueltas de las bobinas usadas. Finalmente se mide la resistencia del resistor R y se toman los datos del solenoide.